Hola, ¿qué tal? Buenos días, estoy aquí otra vez. Bueno, sigo con la alergia, ya no sé si esto es una alergia o es un resfriado, que sigo un poco con la nariz así un poco congestionada y tal, entonces no sé si voy a estar mucho rato hoy. Pensaba incluso no hacer el directo, pero sí, al final he decidido hacerlo porque quería enseñaros una cosa que estuve haciendo ayer, ¿vale? Después del directo que hice. Bueno, ¿os acordáis que ya estuvimos terminando de colorear estas ilustraciones? Esta y esta y esta. Esta es la última que hicimos ayer, o que hice. Y me queda por colorear esta y esta, porque estas otras ya están, todo lo demás está. Y luego me quedaba también por hacer las guardas, ¿vale? Que son esas hojas que, como la parte interior de la portada y de la contraportada y esas hojas que se dejan así en los libros, las primeras páginas, ¿no? Que no se empieza a meter contenido ahí, ¿no? Eh, vale, entonces mi idea era hacer algo así, hacer como un mosaico, creo que ya lo comenté, y bueno, los elementos del mosaico pues quería que fueran pues eso, un poco los protagonistas del cuento, ¿no? La parte más importante del cuento, que es la historia de la malva, la oveja, el lobo, el palo y el fuego. El fuego que quema el palo que pega al lobo, el lobo que se quema la oveja que se come la malva. Eh, vale, mi idea era un poco esta, pero todavía no tengo muy claro si me termina de convencer. De hecho, así a color, como está ahora, no me gusta y lo que he hecho es utilizar un poco, bueno, está todo en grupos, esto podría ser incluso un solo grupo, pero bueno, lo voy a dejar así para no hacer tantos niveles. Lo que hago, la manera que he encontrado que más me gusta en cuanto al tono y al color es crear un modo de fusión o aplicar un modo de fusión que supongo que todos conoceréis, sobre todo de Photoshop. Esto en Photoshop se usa mucho, el tema del multiplicar, el pantalla, oscurecer y eso, tal, son los más conocidos. Pero a mí me gusta usar estos, los luz suave, por ejemplo, estaría bien, ¿vale? Y bueno, he pensado, después de ir probando un poco todos, que el que más me interesa es este, perdón, luminosidad, ¿vale? Luminosidad lo que hace, como veis, es que, digamos que los colores más claros que el color de fondo, cada uno de estos modos de fusión al final hacen una cosa diferente. Tengo incluso por ahí algún esquema, algún resumen en el que explica lo que hace cada uno en páginas web. Si ponéis en internet modos de fusión que hace cada uno y tal, os vais a encontrar varias páginas que lo explican. Y bueno, el caso es que cada uno de ellos hace una cosa diferente. Realmente es el comportamiento que tiene una capa con la que tiene justo debajo, ¿vale? En el caso del multiplicar, que es el que más se usa, el multiplicar lo que hace es que vuelve transparentes los colores claros, los blancos, o sea, el blanco lo vuelve transparente total y el negro lo deja en una opacidad 100%, o sea, opaco total, ¿no? Con cero transparencia. Entonces la transparencia y la opacidad, a veces según se diga, es 0% o 100. O sea, bueno, el blanco va a ser totalmente transparente y el negro todo lo contrario, ¿no? Y los colores intermedios, o sea, todo lo que no sea blanco o negro, en función de su luminosidad, de su intensidad de color, o de su oscuridad, más bien, de su brillo, pues va a ser más o menos transparente. O sea, los colores claros van a ser muy transparentes y los oscuros menos, ¿no? Entonces es un poco lo que pasa aquí, ¿no? Si os dais cuenta, si usar al multiplicar, los colores oscuros, como los del palo, por ejemplo, el palo o la nariz del lobo, se quedan tal cual, pero lo que era blanco, como la pechera del lobo, se vuelve transparente, se vuelve azul del color de fondo que tiene debajo, porque claro, esto está sobre una capa, todos estos grupos están sobre una capa que veis aquí que es de color azul, ¿vale? Es el fondo, es el color azul. Eh,
Vale, como digo, entonces el multiplicar hace eso, ¿no? Por ejemplo, el modo pantalla hace lo contrario. Los colores oscuros se vuelven transparentes y los blancos se vuelven eh, se vuelven eh, se quedan más opacos. Me paraba un poco porque estaba pensando que en Affinity este modo se llama pantalla, en Photoshop y en Illustrator se llama trama, pero creo que hace lo mismo, creo que hace lo opuesto, o a lo mejor no, a lo mejor no, creo que no hace exactamente lo mismo. Sería aclarar el opuesto. ¿Veis que van? Esto sí que es como en Photoshop y Illustrator, que van agrupados. Y en principio, en los programas de Adobe, el primero hace lo segundo, lo opuesto que el primero del siguiente grupo. Multiplicar haría lo opuesto que pantalla, aunque no se lo ve un poco raro. Creo que no hace exactamente eso. Pero bueno, más o menos la idea es que al final todos no creo que haya mucha gente que sepa exactamente qué hace cada uno de ellos y que sepa ir directamente al modo que tiene en la cabeza, ¿no? Que tenga un efecto en la cabeza y diga, esto lo hago con el tono, lo hago con exclusión. Eh, yo creo que hay que ser muy pro para eso. Entonces, la mayoría de la gente que usamos estos programas, al final lo que hacemos es ir probando un poco, uno a uno, a ver cuál es el que hace el efecto que nos interesa, el efecto que tenemos en la cabeza. Y en mi caso, pues como digo, hice eso, ¿no? Y me elegí el efecto que hace luminosidad, que cuando ya lo eliges y lo ves, pues te das cuenta de que lo que hace es que a todos les da, a todos los colores les da el tono del color de fondo, poniendo los blancos, los colores más claros, como blanco o como ese tono azul, pero con alta luminosidad, y los oscuros, ese mismo tono azul, pero con baja luminosidad, o bajando la luminosidad. Digamos que los colores oscuros se convierten en un azul oscuro, los colores blancos o claros se convierten en un azul muy clarito y los intermedios se convierten en ese mismo azul. O sea, este color naranja que tenía la cara de la oveja o este color verde del, del, de la malva, del arbusto, era un color intermedio, no era un color ni azul ni un color ni oscuro ni claro, un color de un tono de brillo, de luminosidad intermedia, y coge el color de fondo. O sea, es como si se volviera transparente también. Y en cambio los que van hacia arriba, los que van siendo más oscuros, los que van siendo más claros, pues cogen ese mismo color, pero más oscuro o más claro. Entonces yo creo que aquí queda bastante bien. Aún así creo que queda demasiado contrastado, ¿no? Y entonces lo que hago es, aparte de meter una luminosidad, le meto una opacidad del 30% o algo así. Y yo creo que esto quedaría bien para eso, para unas guardas. Tenga como, no sea un color azul sin más, que tenga una textura, una especie de mosaico, como decía, y ya está. Aún así no me convence mucho. Creo que los iconos, que los tengo por aquí también, esos iconos, pues a lo mejor deberían ser más esquemáticos. He cogido casi los mismos dibujos y les he quitado un poco los ojos y los he simplificado un poco, pero a lo mejor deberían ser más en plan icono. A lo mejor el lobo no debería estar así, debería estar mirando de frente, en posición frontal o algo así. Pero bueno, como decía ayer, ya son cosas que no me puedo seguir enrollando con ellas porque no voy a acabar nunca, entonces lo voy a dejar así. Y si acaso, ya al final ya veré si me interesa, si no estoy demasiado cansado, si no me sale, estoy pendiente de que me llamen de un día, cualquier día de estos para un curso que tiene que empezar. Y están buscando alumnos y solo tienen que conseguir que haya suficientes alumnos y empezaríamos prácticamente ya. Entonces va a llegar un momento, a lo mejor mañana tengo que dejar esto y no me gustaría dejarlo a medias. Si lo tengo que dejar con este fondo, que no me convence mucho, pero por lo menos lo puedo dar por terminado, pues mejor. Y entonces ya digo, no me quiero liar mucho, así que creo que me gustaría hacer eso. Y mola porque lo he hecho con símbolos, ¿vale? Esto no sé si lo habréis usado en Illustrator. Los símbolos es algo que aparece actualmente en un montón de programas.
y en un montón de, de campos diferentes nos encontramos con cosas similares a los Simpson, a los símbolos, perdón, o que siguen el mismo criterio. Yo creo que esto nunca lo he estudiado, nunca lo he mirado bien, pero me da la impresión de que el tema de los símbolos es algo informático, ¿no? Es un concepto informático que se aplica, pues eso, que los programas lo cogen, es como una base, un fundamento de la informática, y cada programa lo coge, lo interpreta un poco de su manera, a su manera, o le dan nombres diferentes, pero al final todo es la misma idea, ¿no? En este caso, en Illustrator, la idea es que creemos un dibujo, como por ejemplo en este caso el icono de la malva, ¿vale? El icono, o el icono del lobo, por ejemplo. Yo creo ese dibujo, hago ese dibujo en Illustrator o en Affinity, y le digo que lo quiero convertir en símbolo, ¿vale? Y simplemente le doy aquí a crear, lo selecciono, le doy a crear y se convierte, aparece aquí en esta ventana en la biblioteca de símbolos, ¿vale? Y esto sería como una clase de CSS, por ejemplo, o como un clip de película o un gráfico en Animate, ¿vale? Ya digo que se usa en casi todos los programas, hay algo similar a un símbolo, ¿vale? Que sigue el mismo criterio. El criterio es este, el criterio es el que estoy diciendo. Partiendo de un padre, que sería el símbolo, esto sería el padre, podemos crear hijos de ese símbolo, ¿vale? O sea, yo puedo coger ahora el lobo, lo puedo arrastrar y poner en el escenario, y estos serían hijos de este lobo original que está en la biblioteca símbolos, del símbolo original. También se llama instancias, ¿vale? Y a estas instancias yo le puedo aplicar una serie de cambios. Pueden ser cambios internos o externos, ¿vale? Cambios externos, pues por ejemplo su posición. Uy, perdón, que aquí ya esto lo estaríamos. Aquí esto lo hace Affinity un poco mal, yo creo. Pero bueno, vamos a ver. Voy a coger este, por ejemplo, asegurándome que no cojo la parte interna, que cojo el logo, ¿vale? Cojo el símbolo, la instancia completa, ¿vale? Yo lo puedo mover, lo puedo poner donde quiera, lo puedo girar, ¿vale? Lo puedo girar y lo puedo hacer más grande o más pequeño, ¿vale? ¿Vale? Esto sería como si yo tuviera, una bolsa, ¿vale? Algo metido dentro de un elemento metido dentro de una bolsa de plástico transparente, ¿vale? Yo, si muevo la bolsa, lo que va dentro, evidentemente se mueve, ¿no? Se mueve con la bolsa. Y la bolsa la puedo poner más arriba, la puedo poner en un sitio, la puedo poner en otro, le puedo dar la vuelta, puedo girar y no la puedo hacer más grande o más pequeña, pero vamos a imaginarnos que en lugar de hacerla más grande o más pequeña, lo que estamos haciendo es acercarla a la cámara o alejarla, ¿vale? Si lo vemos así también puede ser, ¿no? Esta bolsa podría estar más cerca de la cámara que esta, o podría estar más lejos de la cámara, ¿no? Si pensamos en tema de tamaño puede ser un poco más difícil de entender, pero si pensamos en acercar o alejar de la cámara, también se entiende bien, ¿no? Y entonces el lobo que va dentro, el elemento que va dentro, pues nos va a parecer más grande o más pequeño en función de si lo alejamos o tal. Vale, todo esto serían cambios externos. Y los cambios externos no afectan ni al padre, el padre sigue igual, ni a los hermanos, ni a los hijos. Vale, aquí vuelve a pasar otra vez lo mismo. Pero como veis, si hago cambios internos y modifico el interior de cualquiera de estos elementos, sí que va a afectar a sus hermanos. Es decir, si yo cojo, por ejemplo, y a este color naranja le digo que sea azul, espera que lo estoy haciendo al contorno y no se va a ver, ¿vale? Si lo cambio por un color azul, van a cambiar sus hermanos y va a cambiar también el padre. Si cambio al padre, van a cambiar todos sus hijos, ¿vale? Esos son cambios internos. O si hago lo que estoy haciendo, que no lo he hecho sin querer varias veces ya, pero sería esto, ¿no? Si yo muevo sin querer una pieza interior, esto, ya digo, por ejemplo en Illustrator esto está bloqueado y no me permite así simplemente con el cursor moverlo, esto estaría bloqueado y al pinchar y arrastrar siempre movería el símbolo, pero bueno, aquí por alguna razón, si yo toco aquí estoy modificando el interior sin querer, pero bueno, sería un poco eso, ¿no? Si yo muevo una pieza interior del símbolo, como veis, se va a cambiar, esa pieza se va a mover en
todos los hermanos y también en el padre. ¿Vale? Y como digo, este criterio, este fundamento, pues se usa en muchos programas y al final en Illustrator es esto, pero en otros programas pues se puede aplicar de otra manera, pero al final la historia siempre es esa. Que creemos unos padres que tengan sus hijos y los hijos se puedan modificar en algunas partes, de alguna manera se puedan modificar ellos solos o haya otro tipo de modificaciones que afecten a todos los hermanos. ¿Vale? Y eso es súper útil porque como veis aquí, ahora lo que yo decía antes era que si yo por ejemplo quiero hacer que el logo, voy a darle aquí un poco control Z para volver a tener el logo original con el color este, ¿vale? Si yo ahora quisiera cambiar completamente este símbolo, este icono del lobo y poner al lobo en posición frontal o algo así como más simplificado, más en plan icono, pues está guay porque no tendría que modificar todos los que ya tengo colocados, se modificarían todos a la vez, ¿vale? Se modificarían todos solo con modificar uno de ellos o con modificar a su padre, ¿vale? El padre si pincho, si abro doble clic, bueno aquí no, en Affinity no pasa, pero en Illustrator te abriría ese dibujo original en un limbo, en un espacio en blanco, sin todo lo demás, tú ahí podrías trabajar y al volver todos los hijos, todos los hermanos de ese lobo se habrían modificado solos. Eso está muy guay. Lo de usar símbolos es una cosa muy interesante y muy recomendable. Uy, ahora qué ha pasado. Vale. ¿Veis? Esto es una cosa que ya digo que no me gusta mucho. Cuando lo seleccionas parece que seleccionas el interior y yo evidentemente no quiero seleccionar el interior, solo quiero cargarme a este lobo, a este y a este otro. ¿Veis? Me selecciona las piezas interiores, pero yo quiero cargarme a este lobo entero. Vale, entonces eso está muy bien. Lo de los símbolos ya digo que está muy bien. También otra cosa buena que tienen, por lo menos esto no lo he probado aquí, pero supongo que funcionará. Otra cosa muy interesante de los símbolos, bueno, dos cosas más serían, a ver, este lobo, ¿vale? Podemos separarlo, podemos decir que ya no queremos que este hermano, digamos que se separe de la familia, que se aleje de la familia. eh, eh, Podemos hacer simplemente que deje de seguir las normas o de seguir de copiar el aspecto de sus hermanos. Es decir, si yo quiero que solo este lobo sea de forma de tenga un color diferente, por ejemplo, al del resto de hermanos, le puedo separar. Y eso dejaría de ser una instancia, de ser hijo de este símbolo, y yo lo podría editar por separado. Hacer lo que quisiera con él, que no afectaría ya al resto de los hermanos. Pero una vez lo rompes, ya no puedes volver a hermanarlo. Entonces, tendrías que contar con ello, ¿no? Si yo quiero que este lobo deje de depender de este padre y hacerle unos cambios individuales, lo puedo romper su enlace, dejaría de depender del padre y dejaría de afectar los cambios que le haga al resto de sus hermanos, pero ya no podría volver a hermanarlo y tendría que crear un símbolo nuevo, lo que sea. Entonces, bueno, eso hay que tenerlo en cuenta, puede estar bien a veces, pero con esa condición. Y luego, otra cosa interesante es que yo, en principio, en Illustrator, aquí no lo he probado, pero en Illustrator puedo sustituir un símbolo por otro. Bueno, aquí me dice sincronizar. Sincronizar, bueno, supongo que estaban sincronizados. Puedo dejar de sincronizarlos, pero tampoco me parece buena idea, ¿no? Yo eso lo dejaría siempre marcado. Y a ver si hay alguna opción. Añadir, mover, crear estilo, mover, seleccionar nueva capa, rasterizar, convertir, transformar, geometría, alineación. Parece que no. Vamos a ver por aquí. Este lobo. Ocultar, bloquear, excluir del ajuste, expandir. Propiedades. Vaya, parece que no, pero en principio cambiar nombre, eliminar,
quizás sea una cosa que todavía no han implementado en Affinity, pero sería muy útil, sería necesario que yo pueda decir que este símbolo, esta instancia, deje de ser hija del lobo, pase a ser hija del fuego, y se comporte como una instancia del fuego. Esto lo hacen todos los programas, aquí no sé si es que no sé hacerlo yo o qué pasa, pero en principio no sé si habrá alguna opción haciendo así, clic o cambiar nombre, ¿no? Cerrar grupo. Pues no lo sé, posiblemente no se pueda, pero estaría bien que se pudiera. Debería poderse, si no pierden bastante la gracia los símbolos. Es que no, apenas tiene opciones cuando le das con la derecha. Aquí debería salir una opción, si fuera Illustrator, debería salir una opción que fuera intercambiar símbolo, ¿no? Entonces que yo tuviera este seleccionado y ahora dijera, pues este quiero que no sea del lobo, sino que sea del fuego, de la oveja y tal. Vale, no se puede, pero bueno. Sí que estoy echando de menos aquí ya, llegados a este punto, cosas, ya os he dicho que en principio, en principio Affinity, hasta donde lo he usado hasta ahora, casi no he encontrado ningún problema, casi no he encontrado problemas o inconvenientes respecto a Illustrator. Hay cosas que se hacen diferentes, cosas que sí que he hecho de menos, pero bueno, por ejemplo, el tema de aquí en las capas, no tener aquí un navegador, tener que ir arrastrándome por ahí o haciendo clic por aquí, es una cosa a la que todavía no me he acostumbrado y creo que es mejor en Illustrator, pero bueno, son así pequeños detalles, pero donde ya sí que estoy empezando a notar la diferencia más grande y el inconveniente más grande de usar Affinity con respecto a Illustrator es en estas cositas, ¿no? Por ejemplo, en esto que hemos visto ahora de los símbolos, en el tema del repetir, ¿no? Esta cuadrícula al final la he hecho un poco, no está bien alineada del todo, no me he preocupado mucho, pero lo he hecho un poco a mano, he ido copiando y pegando y intentando calcular un poco casi a ojo que todo quedara bien alineado, pero eso en Illustrator sería súper fácil. Tiene herramientas en las que tú coges un elemento y le das a repetir y te repite todos los que quieras, hacia abajo, hacia arriba. La herramienta fusión que comentaba el otro día, ¿no? Con el tema este del jersey, que lo tuve que hacer a mano. Hay una serie de herramientas que Affinity en principio, hasta donde yo he visto, creo que no tiene, casi seguro que no tiene. Y en Illustrator se usan mucho. Se usan mucho cuando ya usas Illustrator avanzado. Seguramente haya mucha gente que use Illustrator bien para dibujar y tal y poco más, y esas herramientas no las conozca o no las use. Estoy hablando de la fusión, el repetir, el generar repeticiones en espiral, en círculos, en cuadrículas. Bueno, no me acuerdo ahora cómo se llaman exactamente las herramientas, pero si las conocéis sabéis a cuáles me refiero. Pues eso, sí, cuando ya manejas mucho Illustrator, son herramientas que usas mucho y que son muy útiles y que te permiten hacer efectos y cosas muy interesantes y cosas pues como esto que acabo de hacer aquí de forma automática, mucho más rápida y mucho más perfecta. Y Affinity eso, como digo, no lo tiene. En principio, de momento creo que no lo tiene. Supongo que serán cosas que irán añadiendo si les va bien. Son cosas que tienen que ir añadiendo porque son importantes, pero de momento no las tienen. Entonces, pues tú tienes que conformar con ir pues haciendo estas cosillas un poco casi, como digo, a mano. Y eso es casi a día de hoy el mayor problema, el mayor inconveniente que le encuentro a Affinity. Y claro, para hacer este cuento y tal, pues si he llegado hasta aquí y lo he hecho así, y bueno, yo podría apañarme de alguna manera incluso para hacer a mano que quedara un poquito mejor y, y bueno, podría vivir sin ellas, pero depende del trabajo que quieras hacer, pues va a haber veces que quieras hacer cosas que no vas a poder hacer con, con Affinity. Y eso es un problema. Espero que pronto, como digo, pues lo vayan añadiendo. Y, y vale, bueno, como digo, pues eso. Tal vez más adelante a lo mejor
repaso esto un poco. No me gusta, por ejemplo, el contraste, ¿no? El lobo, el palo y el fuego tienen un tono oscuro y la vaca, la oveja y la malva no lo tienen y quedan como mucho más desvanecidas. Entonces el aspecto que da es un poco de 2 3 2 3. Y eso a lo mejor lo unifico de alguna manera. Pero bueno, de momento lo voy a dejar así. Vale, y lo que voy a hacer pues va a ser seguir coloreando estos, ¿no? Yo creo que me llegaría por aquí y pues voy a seguir coloreándolo. Creo que como estoy así un poco, me cuesta un poco hablar, voy a dejar hoy ya el stream. Creo que no ha entrado nadie ni nada, entonces bueno, yo por hoy voy a intentar hacer uno todos los días, a ver si la semana que viene o a lo largo de esta semana vuelvo a estar un poco mejor y puedo hablar más y hacer los streams un poco más largos, pero bueno, con coger un poco la costumbre de hacer uno todos los días me conformo de momento. Y, y bueno, como esto de colorear va a ser un poco como lo que hemos visto estos días de atrás, lo que voy a hacer pues ya os imagináis, va a ser eh, duplicar la capa de líneas, empezar a cerrar formas para ir dándoles relleno, luego cambiar el color a las líneas y tal. Y, y poco más. Estoy pensando si aquí me voy a encontrar con algún problema así, con algo que no hayamos visto hasta ahora. Yo creo que no. Así que yo creo que me voy a poner un poco de música, voy a avanzar un poco más, a ver si hoy me hago este pollo. Y mañana, pues, como son iguales, pues mañana a lo mejor coloreamos este, o si me da tiempo a hacer dos, coloreamos el último y ya casi vamos acabando. Bueno, va a ser lo mismo, va a ser un poco lo mismo, como hay tres, pues tampoco para hacerlo todo muy repetitivo, pues creo que no hace falta que coloree los tres en directo, ¿no? Vale, así que nada, no os cuento nada más y ya está, ¿vale? Voy a cortar y nos vemos mañana, ¿vale? Hasta luego.